Elegí la FP de Maristas de Zaya porque me llegó información de lo que allí se iba a hacer y tal, y como me parecía interesante y con muchas salidas laborales, pues opté por ello. Hay pocos centros que hagan la producción de calor, porque la verdad es que es un ciclo bastante bueno, en el que también te dan unos carnets y es bastante completo, y Maristas Zaya lo hacía. Yo en realidad he hecho desde educación infantil, desde primero de primaria he estado aquí en el colegio, y bueno, acabé la ESO y me marché y me fui a otro centro a hacer otro tipo de FP, y pues cuando me enteré un poco el ciclo que había aquí, pues me animé, y conociendo ya a todos, pues me vine para aquí. Mi experiencia en el centro ha sido magnífica, he tenido un trato buenísimo, tanto con el alumnado como con el profesorado, y me han ayudado siempre y cuando lo he necesitado. La relación con los profesores es muy buena, te enseñan muy bien, tienen bastante experiencia y en general va todo muy bien. La experiencia ha sido muy buena, la verdad, sobre todo con los profesores, y la verdad es que las instalaciones son acordes con las últimas tecnologías en calefacción y en frío, y creo que los alumnos que aprovechan la oportunidad de estudiar aquí pues salen bastante formados como para poder realizar cualquier trabajo fuera incluso por su cuenta también. La experiencia fue bastante buena, las asignaturas que estaban al principio resultaban un poquillo complicadillas hasta que les cogías el punto y demás, pero una vez ya que le cogías el ritmo al curso y demás, bastante entretenido y llevadero. Los cursos, aparte de la teoría, destacaría más lo que es el taller en sí, porque es al final donde aprendes. La teoría solo coges datos de lo que tienes que hacer, pero hasta que no te metes en un sitio a montar y eso no aprendes nada en realidad. Pues yo destacaría la relación entre profesor y alumno, que no es como un centro al uso, que por ejemplo en un centro que tienen una lista, llevan una lista y eres un número, y al final el trato es, digamos, más frío. Este trato es un poco más cercano, por el ser grupos un poco más reducidos, y es una atención más personalizada para cada persona. Destacaría de los cursos la buena relación de alumno-profesor, lo constantes que son para ayudarte a formarte, la atención que prestan en los alumnos para el día a día, y que en un futuro puedas tener un trabajo prometedor. Pues destacaría sobre todo las instalaciones a la hora de estudiar, y también los profesores, porque el trato es bastante cercano con el alumnado, y creo que es una cosa importante a la hora de poder realizar una formación, y que al final el alumnado pues se siente también un poco apoyado para que continúe con el curso. Sobre todo, con lo que más me quedo es con la formación teórica, que es muy avanzada, y bueno, luego de cara al trabajo, de cara a ir a sitios y conocer cosas, pues bueno, pues por ejemplo una sala calderas, pues saberte desenvolver perfectamente todos los elementos, cómo funciona, tipos de sistemas, en fin, un poco en ese tipo teórico con lo que más me quedo. A trabajar en equipo, a estar implicado en lo que se hace, a
a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar dar lo mejor de mí. La mayoría que se aprende es el tema de la instalación, pues, desde cómo soldar hasta cosas más técnicas de por qué colocar una cosa y no otra, hacer cálculos, bueno, desde lo más fácil hasta lo más difícil, de todo un poco. A nivel social, un poco de cabeza, porque de ser un cabra loca al final vas entendiendo las cosas y luego pues eso pues me ha aportado un trabajo y un sueldo que llega a casa todos los meses, que al final es lo que cuenta también. La formación que tuve lo que me ha aportado es luego una seguridad en poder luego comprender bastante mejor lo que ves, incluso luego poder hacer uno mismo pues lo que es una investigación de lo que es el mundo del mantenimiento, lo que es el mundo del mantenimiento y reparación, pues con los conocimientos que tienes poder investigar y llegar a conclusiones y soluciones. A nivel general de los alumnos de maristas, muy buena, una grata impresión, ¿no? Pues porque joder, salís preparados de 10. Lo que a mí me ha costado 11 años a nivel laboral llegar a los conocimientos vuestros, vosotros, yo me he encontrado en que el primer día que estaba con vosotros, sorpresa por la aptitud y el conocimiento y las ganas de trabajar y la verdad que me ha sorprendido gratamente. No sabía que existía este tipo de preparación y la verdad que salís muy bien preparados de aquí del colegio. Hace 3 años terminé el curso de maristas y estuve haciendo prácticas en otra empresa de Zaya y luego al de 1 año me llamaron para hacer una beca para esta empresa y haciendo la beca ya nos contrataron. Yo mis estudios los acabé hace un par de años. Hice prácticas en otra empresa y llegamos aquí por medio de un profesor que nos informó y empezamos con una beca y pues aquí seguimos. La cosa va bien y aquí seguimos. Mi formación en maristas la terminé hace 1 año, en junio, pero claro, mi formación fue distinta porque ya que yo hice una formación dual que conllevaba 1 año de estudios relacionado con trabajo, entonces ya va para casi 2 años que llevo en la empresa gracias a la formación dual. Nada más acabar las prácticas, justo antes de acabar, pues bueno, me salió una oportunidad de trabajar con un buen, la verdad con un buen contrato y bueno, estuve trabajando en el aeropuerto de Bilbao, lo que es el mantenimiento integral, lo que tenía que ver con lo que hemos hecho nosotros, porque era tanto la climatización como la fontanería, la refrigeración, también tema eléctrico. Terminé hace 4 años de estudiar de maristas y luego hice las prácticas, me contrataron y hasta este tiempo he estado trabajando en esa empresa. Terminé en 2010, empecé las prácticas y luego, como he dicho anteriormente, pues estuve durante 7 años trabajando de continuo. Terminé el grado medio aquí en Zaya pues hará 2-3 años y de ahí ya pues seguí estudiando, hice una prueba de acceso, un grado superior y ya después del grado superior de las prácticas y demás y actualmente pues trabajando. Terminé, me acuerdo que fue en diciembre porque fui un poco liante y tuve que hacer recuperaciones, pero al final lo saqué todo y en diciembre acabé y luego pues nada más seguido empecé en la naval, acabé un día de diciembre y en enero estaba ya trabajando. Trabajo en Airline Industrial, que se dedica a hacer UTAs, que son unidades de tratamiento de aire, y es una de las cosas que se aprende en el curso. Actualmente estoy trabajando en Airline, soy montador, montando máquinas de tratamiento de aire. Actualmente me dedico soy técnico instalador en la empresa Cerugas SL, en la cual pues con la gran suerte de tocamos muchos ámbitos, tanto instalación de calderas, instalaciones de gas, pailas, edificios, fontanerías,
muchos ámbitos de lo que conlleva el trabajo. Bueno, estoy ahora mismo aquí trabajando en un polideportivo que también es mantenimiento integral y tiene que ver con lo mismo, con la climatización, la refrigeración. En ese caso también se lleva pues lo que es el tema de piscinas, que tiene que ver también con el tema porque tiene que tener una humedad concreta, tiene que tener una temperatura concreta, tanto el agua como el aire, con lo cual tiene que estar mantenida. Actualmente acabo de montar una empresa de reciente creación, se llama Veronor Eficiencia Energética, y estamos iniciándonos, porque trabajamos en otra empresa por cuenta ajena. Era una empresa de mantenimiento de salas de calderas y bueno, pues con un grupito de los que estábamos trabajando, pues decidimos ponernos por nuestra cuenta porque nos veíamos un poco limitados y al final también pues por orgullo personal y por vocación. Pues actualmente estoy en formación de una empresa que se llama Veronor Eficiencia Energética y estoy en formación con otro compañero que también trabaja en Maristas y bueno, veníamos de una empresa que es la que me cogió de prácticas y estuve trabajando durante 7 años allí y luego por la experiencia que ya teníamos y por el tipo de trabajo que se iba a hacer, pues decidimos que era nuestra hora de volar, como digo yo. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder dar el paso que también nos aporta en parte Maristas, ¿no? De empezar en esta nueva aventura. Actualmente estoy trabajando en RQ, la empresa se dedica a la climatización, pues al tema de los aire acondicionados, de calderas, de salas de calderas y yo concretamente estoy trabajando en la parte del mantenimiento de las calderas de las casas, las calderitas que le llamamos nosotros. Al final hago revisiones, puestas en marcha, averías, pues servicio técnico de una caldera. Ahora estoy trabajando en la naval, entré como tubero haciendo tubería de cobre y de galvanizado y luego estoy en montaje, ahora me han cambiado de trabajo, pero bueno, que al final estoy haciendo todo el día o tubería o montaje a la vez.